Listo. Entonces bajamos acá. El descargar. Ok, entonces ya está ahí la ventana lista. Entonces vamos a hacerlo un poco más ágil, ya que ya habíamos avanzado, ¿cierto? Entonces lo voy a hacer rápidamente acá lo que ustedes ya, digamos, ya les había explicado, ¿sí? Y para agilizar esta parte, que ya de alguna manera podemos seguir adelante. Listo. Entonces voy a poner esto en letra negra, como les había dicho ahorita. Listo. Entonces acá voy a empezar a escribir los nombres. Ahora voy a ir con el siguiente, que es distribuidora mundial. Entonces, blog carta. Blog carta 1. Blog oficio.
Bolígrafo negro. Borrador escobilla. Calculadora. Bueno, ahí ya ingresamos todos. No sé si Matilde logró hacerlo. Si logró ingresar los datos. Entonces lo que vamos aquí es ir análisis de hipótesis, como les había dicho. Buscamos administrador de escenarios, ¿cierto? Y le decimos agregar. Agregamos escenario, que es escenario actual. Vamos a hacerlo rápidamente. Escenario actual. Y aquí resaltamos, ¿sí? Le decimos aceptar y ahí sale, ¿cierto? Ahora le decimos aceptar y le decimos agregar. ¿Qué agregamos? Un nuevo escenario. Ahí vamos, ¿cierto? Más o menos. Escenario 1. Vamos a decirle escenario 1 y vamos a resaltar el escenario 1 con sus respectivos descuentos. Sí, le decimos aceptar y ahí está. Entonces vamos a darle el descuento al blog carta que es en el escenario, perdón, la distribuidora Alfaro, que decíamos que ese va a valer 0, que nos daban ese descuento, digamos que nos daban ese obsequio más bien. Y la calculadora de la distribuidora Alfaro, que tiene un descuento, es igual por el 70%, 70% de descuento, ¿cierto? Y le hicimos aceptar, no. Vamos a darle también el descuento a la otra blog carta 1, que también nos la va a dar en 0, aunque podemos agregar otro escenario. ¿Para qué? Blog carta 1, 3840. Para dejarlos separados, ¿sí? Aceptar. Acá le decimos aceptar. Le decimos que sí. Vamos a agregar otro escenario. Vamos a agregar escenario 2. ¿Para qué? Para hacer el descuento a la otra. Aceptar. Y ahí listo. En ese escenario 2 vamos a decirle que sí, que el descuento es acá en distribuidora mundial, donde vale 0 el blog carta. Y la calculadora también tiene un descuento. Como es una fórmula, se pone el igual antes, ¿cierto? Y se multiplica por el descuento que nos van a dar. En este caso es el 70%, perdón, el 30%. Entonces ponemos es el
¿El qué? Lo que nosotros, con lo que nosotros nos quedamos como empresa, que es el 70%. Le vamos a dar a ellos un 30% de descuento. ¿No? Entonces, 70% y le decimos aceptar. Y aquí están. ¿Listo? Entonces, si ustedes quieren ver el escenario 1, le dicen mostrar y ahí te muestra el escenario 1 con la distribuidora Alfaro, los descuentos que tiene. ¿Sí? Y si yo le doy escenario 2, entonces le digo mostrar y me descuenta los descuentos que tiene la distribuidora mundial. ¿Sí? Si le doy escenario actual, le digo mostrar y me muestra el escenario como es inicialmente, como empezamos con los precios hasta ahí. ¿Sí me están escuchando? Sí, señora. Ah, listo, eso. Entonces, ahí le vamos a decir que resumen, ¿sí? Necesitamos un resumen de todo lo que hicimos, ya como lo habíamos hecho con ustedes, ¿cierto? Entonces, ahora necesitamos un resumen de todo lo que hicimos, de los descuentos que nos da distribuidora Alfaro, distribuidora mundial, y pues del escenario actual, es decir, de todo cómo está. ¿Sí? Entonces yo le digo que necesito un resumen de todo, ¿cierto? Un resumen de todo. ¿Mm? Y en ese orden de ideas, yo creo que le voy a dar desde acá, así. Y le digo que sí, que aceptar. Y él, mire lo que me envía, ¿sí? Entonces me envía el resumen, como yo lo, lo hice para mejor entendimiento, ¿sí? Entonces aquí está el resumen, ¿sí? Me dice que acá tengo tres escenarios. El escenario actual que es este, ¿sí? El escenario 1, que es con el descuento, donde quedan 15.380 el total de la factura si hiciéramos la compra ahí con los descuentos respectivos. ¿Ah? Perdón, está mal. Eh, está mal porque es con, digamos, aquí no, aquí está el descuento, pero en la calculadora del escenario 1 que es el faro. Y aquí en el escenario 2 es la distribuidora mundial. ¿Listo? Entonces, en ese orden de ideas vamos a hacer una cosa. Ay, ¿qué se hizo acá? Vamos a sacar el resumen, pero administrador de escenarios, el resumen, le digo que sí, pero de todo, de todo. Le digo aceptar. Ahí. ¿Qué dice? Ya. Perdón, es esto acá. Ahora sí. Acá. Acá está el total de cada una. El total antes y el total después, ¿cierto? Entonces, 6.834, 22.920, 21.450, 7.267. Es decir, que en cuál de las dos es mejor comprar. ¿En distribuidora Alfaro o en distribuidora Mundial? Según los descuentos que hicimos. ¿Qué dicen? En el faro, porque pues queda como... Sí, es más económico, ¿no? Es decir, resulta el descuento más satisfactorio, ¿cierto? De alguna manera. Pero entonces esto, digamos que estas cotizaciones en
en un ejercicio real, pues obviamente va a, digamos que no sea el descuento de pesos, de 2.000 pesos, de 5.000 pesos, sino que sea de 5 millones de pesos. Pues ahí sí se va a ver mucho mejor, ¿cierto? El ejercicio, porque pues es en esos ejercicios grandes donde se ve como realmente eh, el beneficio a los clientes y también el beneficio para la distribuidora como tal. Bueno, entonces ahora sí vamos a aquí en buscar objetivo. Y como les decía, acá lo que estamos buscando son dos sí, opciones para el cliente. El cliente dice solo puedo pagar 185.500 pesos mensuales. Por favor, ayúdenme para que me queden las cuotas en ese valor porque no me puedo comprometer a tener un valor más en esas cuotas porque siento que no voy a poder cumplir. Entonces, por favor, hagan todos los ajustes para que yo pueda adquirir el producto y quedar con cuotas en ese estándar, ¿cierto? Entonces, ¿qué hacemos? Eh, Acá tenemos una tasa de interés anual del 18% en el primer ejercicio. El número de cuotas a pagar son 24, o sea que son ¿cuántos años? 2, ¿cierto? 2 años. Y el precio del computador, 4.500.000, porque va a adquirir es un computador. Y el pago mensual, según lo que estipuló la empresa, son 224.658 pesos, ¿sí? Igual en la opción 2 están igual los datos. ¿Quién va a hacer la diferencia? El ejercicio que nosotros hagamos, ¿sí? Entonces, aquí lo que vamos a buscar es un objetivo. ¿Y cuál es el objetivo? ¿Cuál es el objetivo? Andrea, de pronto que... El objetivo es cuál es lo más conveniente para el cliente para que le queden las cuotas que pueda ser asequible. Muy bien. Entonces, el objetivo es hacer o buscar que el cliente quede con cuotas de 185.500 pesos mensuales, buscándole opciones que sean para él rentables y que sean beneficiosas en todo aspecto, ¿cierto? Entonces nosotros vamos a ir aquí a análisis de hipótesis y buscamos buscar objetivo. El anterior era administrador de escenarios, o sea, en la cotización que hicimos, ¿cierto? Pero ahora aquí vamos a buscar un objetivo con esta tablita que está acá. ¿Mm? Con esta tablita. Y esta tablita es la que nos va a ayudar. Entonces, definir la celda en la opción 1. ¿Cuál sería? Dice que definir la celda, aquí fijaremos la celda que se requiere seleccionar. Es una celda que contiene una fórmula, la cual se ve afectada de forma directa, ¿cierto? O indirecta por otra celda. En este caso, ¿cuál se va a ver afectada aquí? ¿Cuál de estos valores se verá afectado al final? En la opción 1. ¿Cuál creen ustedes, queridos estudiantes? El pago mensual, Exactamente. El pago mensual. ¿Cuál es? ¿Cuál es? 224, ¿cierto? 680, 658, perdón. ¿Mm? Luego nos dice que con el valor, aquí se deberá digitar el nuevo valor. ¿Cuál es el nuevo valor? Un número que deseemos obtener como resultado en la celda del argumento anterior, definir la celda. Entonces, ¿cuál es esa? ¿Cuál es el valor que desea el cliente? 185. 185.500, ¿cierto? Ese es el valor que desea el cliente que le quede la cuota como tal. ¿Mm? Entonces, en la siguiente, cambiando la celda, sería definir ahí
el número de cuotas a pagar. Entonces, dice que cambiando las celdas, aquí debemos seleccionar la celda cuyo valor cambiará para darnos el valor que hemos definido en el argumento anterior. Entonces, el que se va a afectar ahí, ¿cuál es? El número de cuotas, ¿sí? Entonces, ahí pongo 24, ¿cierto? Y le doy aceptar. Entonces vamos a hacer lo siguiente vamos a definirlo así. Definir la celda, que es este, ¿listo? Con el valor 185 y la celda 20, vamos a poner esta, ¿listo? Lo hice manual, pues vemos que no funcionó porque él quería que definiéramos las celdas donde estaban los valores. Ya las definí, ahora sí le doy a aceptar. Y aquí, como ustedes pueden ver, me cambió el valor, ¿sí? Entonces ya, me dice la búsqueda con la celda B28 ha encontrado una solución. El valor del objetivo, 185,000 pesos. El valor actual, 185,000 pesos. Se logró el objetivo, ¿sí? Se logró el objetivo de poder ayudarle al cliente a que le queden sus mensualidades, sus cuotas a 185,500 pesos. Pero vemos en el número de cuotas que pasó. ¿Qué sucedió? ¿Qué ven ustedes, queridos estudiantes? Era 24 y quedó en 30. Muy bien. ¿Y eso qué quiere decir entonces? Que le toca al parecer le toca la opción 1, que es que paga en mayor tiempo, pero pues hace con las cuotas que él quería, el valor de las cuotas. Exactamente. Entonces se logró el objetivo, ¿cierto? Ahí Sí, señora. se logró el objetivo. Entonces, así de esa manera, con la opción 1, digamos que el cliente va a quedar satisfecho porque se aumentaron el número de cuotas, pero se logró el objetivo que era lograr que él quedara con una cuota fija de 185,500 pesos mensuales. Ahora vamos a ver la opción 2. Igual, análisis de hipótesis, buscar objetivo y vamos a mirar cómo le ayudamos porque la opción 2 es lograr que él pague 185,000 pesos, 185,500 pesos mensuales, pero la opción 2 dice que comprar un computador más económico, ¿sí? Entonces, ahí vamos a mirar cuál sería esa opción. En este caso, definir la celda, ¿cuál sería? ¿Cuál se afectaría ahí? El pago mensual, ¿cierto? Con el valor, ¿cuál sería el valor? Pues 185, que es 500, que es lo que él desea pagar. Y cambiando la celda, ¿cómo hago para que el cliente compre o logre un computador bueno, pero entonces sería más económico? ¿Mm? Entonces, ¿qué afecta ahí? ¿Qué valor afectaría? El precio del computador. Ajá, porque ese es el objetivo. La idea es que, digamos, afectar el computador como tal, el precio del computador. Buscar un computador más económico para el cliente, ¿sí? Entonces ahí le damos a aceptar y mire que se logra. Debería entonces escoger un computador de 3.715.640, más o menos en ese valor, ¿sí? Para lograr el objetivo de que le quede las cuotas en 185,500 pesos. Y esas son las opciones que podemos darle al cliente. Incluso hay más opciones, ¿cierto? Pero en este caso, aquí nos dan estas dos. La primera
es pagar en mayor tiempo posible, en mayores cuotas, en mayor número de cuotas, el valor, ¿sí? Y dos, es comprar un computador más económico, ¿sí? Y pues se logró el objetivo. Entonces aquí lo que hay que hacer es mostrarle las dos opciones al cliente, enseñárselas y decirle que pues tenemos esas dos opciones, que generamos esas dos opciones para él, pero que él debe escoger con cuál de las dos se queda, con cuál de esas dos opciones que le buscó la empresa o le buscó la entidad o yo como asesor le pude encontrar para que él pueda adquirir el producto. ¿Ah? ¿Está claro hasta acá esta parte o hay alguna pregunta? Quedó claro. Ok. Bueno, entonces vamos a mirar ahora a pasar a funciones financieras. Aquí tenemos una serie de funciones financieras donde eh, nos ayudan a saber, ¿sí? ¿Cuál es la tasa de interés que se genera en un crédito según el porcentaje de interés, digamos, cuánto se genera a nivel anual, ¿sí? En este caso son 2 años. ¿Ah? Entonces dice, las funciones financieras en Excel nos ayudarán a realizar cálculos como el de amortización, la tasa de interés anual efectiva, el interés acumulado, la tasa nominal, entre otros cálculos que te ayudarán en tus modelos financieros. Permite calcular el pago de un préstamo basándose en pagos constantes y en una tasa de interés constante. Entonces, aquí está. Entonces, ¿cómo hacemos esta parte? Tenemos tres funciones. La primera es pago in, que es esta, la que nos permite entonces basarnos en los intereses, ¿sí? La segunda es función pago int, ¿sí? La primera es función pago, la segunda es función pago int, es una función de Excel que nos ayuda o que nos permite calcular el valor del interés de una cuota o periodo específico sobre el valor prestado y la tasa de interés pactada. Entonces, aquí arriba el valor de la cuota a pagar, aquí abajo el valor del interés a pagar y en la última función que es pago print nos va a ayudar a saber cuál es el valor a capital o amortización a pagar, que se llama pago PRI. Entonces, vamos a mirar aquí en esta parte cómo funciona. Entonces, llamamos la función valor a pagar, ponemos el igual y vamos a llamar la función pago. Aquí está la función pago. Y ahí nos va diciendo, la misma fórmula nos va diciendo qué va dentro de esa, qué términos o qué números van dentro de la fórmula. Entonces dice que la tasa de interés, en este caso, es 2,08 mensual, ¿cierto? El número de periodos, en este caso, son 2 años, pero esos 2 años los debo multiplicar por 12 para que quede a 24 meses, ¿sí? Entonces, ¿yo qué hago? Multiplico, ¿cierto? Perdón, acá debo poner punto y coma, y luego ahí sí, el número de periodos. Yo puedo poner 24, pero como ahí dice 2 años, entonces esta S, perdón, espera un momentico porque me fijé acá, tasa de interés, punto y coma, ahora sí, 2 años por 12, ¿cierto? Que es lo que tiene un año, 12 meses. Y luego voy a poner punto y coma y el valor a pagar por el valor a pagar, que es el valor del préstamo, ¿sí? Y aquí no tenemos valor fijo, ¿sí?
y tampoco el otro tipo, porque es cuota vencida. Entonces ahí vamos a ir a 0 y le damos Enter. Entonces aquí nos dio un valor de ¿cuánto? Fijo. Dice que 106.702,91 pesos. ¿Por qué la da negativa? ¿Por qué creen que la da negativa? ¿Por qué? ¿Por qué creen ustedes, chicos? ¿O no? ¿No tienen idea? ¿Por qué creen que la da negativa el Excel? Porque es una deuda, ¿sí? Pero nosotros queremos verlo en positivo, porque de alguna manera la deuda se está pagando, ¿cierto? ¿O no? Entonces yo lo que hago es ponerle un signo menos al valor. ¿Para qué? Perdón. Para que pase a ser positiva, ¿sí? Porque de alguna manera es una entrada para mí, la empresa, y para el cliente es un descanso, ¿sí? Entonces la idea es que se pueda ver la deuda en positivo. ¿Están ahí? Andrea y Magda. Sí, señora. Sí, señora. Bueno. ¿Y si están entendiendo? ¿Me he hecho entender en esta explicación de pago, de función pago? Sí, señora. Ok. Entonces, ahí es así. Ahora vamos a mirar la función pago in. Recuerden que toda función, toda fórmula se empieza con igual, ¿sí? Y se llama la función pago in. Entonces vamos a llamarla pago in, que está aquí, mírenla, es esta, ¿sí? Pago int. Y le damos doble clic y ahí se genera de una vez la fórmula. Entonces me va diciendo lo que debo poner allí. Entonces, ¿qué debo poner ahí? Según esa fórmula, según lo que dice. Dice que la tasa de interés, ¿cierto? Que es esta. Dice que punto y coma, ¿cierto? El periodo es el número de cuota o periodo a pagar. Entonces yo pongo el 1 en este caso porque va a ser la primera cuota. Luego pongo punto y coma. Recuerden siempre separar los valores con punto y coma. Luego dice que el número de periodos, que es 2 años, pero lo voy a multiplicar por 12 porque hay que diferirlo a meses, ¿sí? Entonces lo multiplico, ¿sí? Lo multiplico por 12 y pongo punto y coma. Y luego que el valor a pagar, que es el valor del préstamo. Y recuerden, pues para no devolvernos, que ese debe ir en negativo, lo debo poner en negativo para que me dé el valor positivo, ¿sí? Para que me dé el valor positivo. Y le doy Enter. Entonces aquí me dice que el valor del interés a pagar en la primera cuota, en el primer periodo, es 41.600 pesos. Entonces tenemos el valor de la cuota a pagar como tal. Y acá se está diferiendo el valor del interés. Acá abajo vamos a diferir es el valor del capital o amortización a pagar. Entonces vamos a poner igual
vamos a poner igual y vamos a llamar la función pago prim. ¿Listo? Entonces ponemos pago prim. Ahí está. Miren acá. Entonces le damos ahí pago prim. Entonces nos dice que tiene una tasa, obviamente el interés, ¿cierto? Ponemos punto y coma. El periodo, que es la cuota 1, punto y coma. El número de periodos, que son 2 años, multiplicado por 12, porque necesitamos que sean los periodos completos, son 24, ¿cierto? Porque es a 2 años. Y luego el valor a pagar. Aquí está el valor a pagar, lo ponemos, obviamente lo negamos, ese valor, le ponemos el negativo para que salga en positivo. ¿No? Dañé la fórmula, bueno, otra vez. Entonces, pago prim. Tasa. Periodo. Tiempo del préstamo, que es el número de periodos, por 12. Punto y coma, el valor a pagar, ¿sí? Y pues es cuota vencida. Listo. Y le damos enter. Ahí ya quedó. Quedó el número de cuota. A ver qué pasó acá. No puse, ¿sí ve? No puse el negativo en el valor del préstamo. Y por eso dio negativo. Bueno, entonces, para que dé positivo, debemos negar el valor del préstamo, que en este caso es la celda C33, ¿no? Y ahí ya nos dio el resultado. Entonces nos dice que ese es el valor a capital o amortización a pagar del cliente. Si yo hago la suma de el valor del interés a pagar, entonces pongo igual y hago la suma del valor del interés a pagar más el valor del capital o amortización a pagar y le doy enter, me dice que tengo una cuota de 106.702,91 y vamos a mirar acá el valor de la cuota a pagar que hice en la primera función pago, y ahí está, ¿sí? Es igual. Entonces, esa sería, digamos, la forma para diferirle a un cliente que me pregunte cuánto voy a pagar de interés este mes y cuál va a ser el valor de la amortización a pagar, ¿sí? El dinero como tal que yo estoy pagando por el producto. Estos son los intereses, pero este es el dinero que paga el cliente, que saca de su bolsillo como tal y paga, ¿sí? Entonces, pues esa sería la forma con las funciones financieras de ayudar a un cliente a mirar cómo paga su crédito, cómo se difiere en intereses y en el valor a capital. ¿Alguna pregunta hasta ahí? ¿O todo está claro hasta ahí? Sí, está claro. Entonces, para que dé positivo, le antepongo el menos y ahí Al ya. valor del préstamo. Sí, Exactamente. en las ¿Listo? dos opciones, tanto el valor de la cuota En las tres. sí, en las tres opciones. Exacto. ¿Listo? Para que positivo siempre se antepone el menos, Ujú. se pone el menos al valor del préstamo y ahí te va a dar positivo. Bueno, Y para terminar, toca poner dos puntos y comas después, siempre debe ir eso, si no, no nos sí, da. porque la fórmula, como ustedes pueden ver, permíteme un momento, te muestro, la fórmula siempre nos está diciendo que el valor fijo y el tipo, ¿sí? Entonces ahí esas comas reemplazan esos valores, porque el valor fijo no hay, sino que es una cuota vencida, ¿sí?
Sí. Entonces ahí no hay nada. Y el tipo tampoco. Entonces yo le pongo otra coma, punto y coma, y le doy enter, porque esos dos valores no son necesarios en el momento. Estoy trabajando con los valores, con estos valores que están a este lado. Y esos valores, que es la tasa de interés, el periodo, el número de periodos y el valor a pagar del préstamo. Nada más con eso. ¿Listo? Bueno, señora. Entonces, esos serían los valores con los cuales yo puedo trabajar con estas funciones. ¿Mm? Listo. Entonces, ahora vamos a pasar al ejercicio de amortización. Y el ejercicio de amortización es un poco más dispendioso, porque acá ya no vamos a hablar de solo una cuota, vamos a hablar de 24 cuotas, ¿sí? Vamos a hablar de lo que el cliente va a hacer durante 24 meses con un préstamo de 2 millones de pesos. ¿Y cómo se va a comportar este préstamo? ¿Cuáles van a ser las cuotas mensuales? ¿Cuál va a ser el valor del interés mensual? ¿El valor a capital mensual? ¿Cierto? Y el saldo que va quedando mes a mes, según lo que vaya pagando el cliente. ¿Mm? Entonces, por eso es un poquito más dispendioso, pero igual no es difícil. No es difícil porque se van a usar las fórmulas que usamos ahorita en las funciones financieras que acabamos de hacer. ¿Hasta ahí claro? Sí, señora. Listo. Entonces aquí, ¿qué empezamos a hacer? Otra vez igual, ¿cierto? Y llamamos la función. Para el valor de la cuota, ¿cuál función era? ¿Recuerdan? En funciones financieras, ¿cuál era para el valor de la cuota como tal? Mírenla acá, valor de la cuota a pagar. ¿Cuál función es? ¿Función qué? Magda, ¿estás ahí? Pago. Sí, señora, pago. Eso, muy bien, la función pago. Entonces, vamos a llamar la función pago también aquí en ejercicio de amortización. Quitamos esto. Listo. Entonces, llamamos la función pago. Y ahí nos empieza a preguntar. Nos dice, pero espera, hacemos una cosa de una vez para que no estemos todo el tiempo multiplicando por 12. Entonces, de una vez vamos a diferir que estos 2 años son 24 cuotas, ¿cierto? Y con eso ya quedamos ahí. Entonces, ahora sí, vamos a ir pago, función pago. Y vamos, la tasa de interés, que es 2,08, es el mismo ejercicio anterior, ¿sí? Solamente que vamos a hacerlo a 24 meses. El comportamiento del pago del crédito total hasta 24 meses. ¿No? Luego dice que el número de periodos, en este caso, son 24 meses. ¿No? Acá ya no tengo que multiplicarlo por 12. Tendría que multiplicarlo por 12 si yo pongo 2 años. ¿Sí? Ahí sí, 2 años por 12 para que me dé 24. Pero como acá ya lo diferí a 24 meses, solo pongo el valor 24 y ya. ¿Mm? Punto y coma, el valor a pagar, que son 2 años. Y recuerden que ese hay que ¿qué? Ponerle un signo menos para que quede positiva el resultado. ¿Mm? Acá ponemos punto y coma, perdón, puse muchos puntos y coma. Listo, ahí. Y le damos enter. Y ahí quedó la cuota. Si vamos a mirar en funciones financieras, mira la cuota, es la misma, ¿sí? Es lo mismo. Solo que vamos a mirar el comportamiento mes a mes hasta los 24, hasta la cuota 24. Entonces aquí, si
Arrastramos la fórmula, mire que nos dio error. ¿Por qué sería? ¿Por qué creen ustedes que nos dio error? ¿Qué faltó? Bueno, Andrea, que ayer sí asistió a la clase, digamos, y estuvo pendiente, ¿recuerdas qué había que hacer para que no se trasladara los mismos términos o valores a todas las fórmulas o a toda la escala de cuotas? Hay que fijarlas. Muy bien, muy bien. Hay que fijarlas, ¿cierto? ¿Y cuáles son o qué signo se usa para fijar las celdas y las filas y las columnas? El signo pesos. Muy bien. Entonces fijamos el signo, perdón, las columnas y las filas con el signo pesos. Bueno, las fijamos. ¿Listo? Fijamos. Fijamos. ¿Listo? Y vamos a fijar el valor también, porque si no, nos va a dar mal. El valor del préstamo. Listo. Entonces ahora sí le damos Enter. Y vamos a arrastrar la fórmula. Arrastramos y vaya. Ahora sí, nos dio cuotas que. ¿Qué comportamiento ven en la cuota o en las cuotas que se pagan hasta el mes 24? Que son fijas. Muy bien, sí señora. Son cuotas fijas, ¿sí? Aquí vamos a mirar el valor del interés. Y el valor del interés, ¿recuerdan con qué función se llama, se hace? Pago in. Exacto, pago in. Entonces, pago in, ¿sí? Pago in, ¿listo? Entonces aquí nos dice que la tasa, que es esta, el número, el periodo, en este caso, periodo ¿qué? Periodo 1, ¿sí? Y luego dice que el número de periodos 24, ¿no? Y ponemos punto y coma. Luego dice que el valor a pagar. De una vez yo me acuerdo que si no le pongo el menos me va a salir, me va a salir en negativo. Entonces yo antepongo el menos y luego sigo punto y coma, valor fijo no hay, es valor vencido, ¿cierto? Cuota vencida y el tipo tampoco. Entonces, ya, listo. Aquí también hay que fijar celdas, porque si no fijamos celdas, también nos va a dar error, ¿sí? Nos va a dar error. Entonces vamos a fijar nuestras celdas y nuestras columnas, perdón, nuestras filas y nuestras columnas. ¿No? Entonces fijamos, fijamos. Este es ¿qué? El número de periodo. El número de periodo si no se fija. El periodo, perdón, no se fija, ¿cierto? Pero lo demás sí se debe fijar. Entonces acá. Recuerden que con el signo pesos se fijan las celdas. Y ahí el valor del interés quedó en 41.600. Yo debo arrastrar esa fórmula hasta la cuota 24. Y ahí me va a dar el valor del interés mes a mes. ¿Cuánto voy a pagar? Démonos cuenta que al final de la cuota 24, en la cuota 24, lo que pago de intereses es algo mínimo, ¿sí? ¿Por qué? Porque a la medida que voy pagando mis intereses,
van reduciendo, se van reduciendo, se van reduciendo hasta el final. ¿Mm? ¿Sí? Eso es así. Ahora vamos a mirar el valor del capital. ¿Y el valor del capital con qué fórmula se hace? ¿Lo recuerdan? ¿Pago qué? Pago PRIN. ¿Listo? Esas fórmulas, digamos que están establecidas para ayudarnos. Son mucho más sencillas y pues nos dan resultados exactos. Bueno, entonces tenemos la tasa, punto y coma, el periodo, que es este, el número de cuota, en este caso es el 1, ¿sí? Vamos a definir la 1, y punto y coma, el número de periodos, que es 24, ¿no? El valor a pagar, que son 2 millones, y recuerden siempre ponerle el menos, ¿cierto? O si no, nos va a quedar mal. O no nos queda mal, pero sí nos queda en negativo. La idea es que podamos tener todo en positivo para que sea, digamos, porque nos muestra que es algo, digamos, para Internet, para Excel, lo pone en negativo porque es una deuda, ¿sí? Pero nosotros queremos verlo en positivo porque se está pagando, el cliente está pagando, nosotros estamos recibiendo el dinero como empresa y es algo, digamos, a favor. ¿Eh? Entonces, aquí también hay que fijar celdas, filas y columnas, perdón, filas y columnas. Entonces, fijamos las filas y las columnas. Bueno, no fijamos el periodo, no lo fijamos. De resto sí fijamos todo. Fijamos el número de periodos, ¿no? Fijamos el valor a pagar, es decir, el valor del préstamo, ¿sí? Y le damos Enter. Y ahí sale el valor que va a pagar el cliente como tal, sin los intereses. ¿Cuánto va a pagar el cliente mes a mes por el préstamo que sacó? ¿Mm? Entonces vamos a arrastrar la fórmula. Y vemos aquí que aquí pasa lo contrario al valor del interés. Mientras que en el interés empieza con un valor, pues digamos que alto, y va bajando, va disminuyendo hasta la última cuota. Aquí empieza con un valor mínimo, ¿cierto? Y va aumentando mes a mes, no mucho, pero va aumentando algo, ¿cierto? Hasta llegar a pagar 104.528,71, ¿sí? Entonces, vemos ese es el comportamiento como tal del valor del crédito. ¿Eh? Entonces, aquí, pues el saldo inicia en cuánto. ¿En cuánto inicia el saldo? ¿Cuál es el saldo, Pues señora? el valor del préstamo, ¿no? Sí, señora, 2 exacto, millones. 2 millones. Exactamente, 2 millones, ¿cierto? Entonces, en ese orden de ideas, si ese es el saldo, entonces, ¿cómo será el comportamiento hacia abajo? Sería igual, ¿no? En este caso, sería el valor del préstamo menos ¿qué? Vamos a mirar. Menos el valor a capital, ¿cierto? El valor del préstamo menos el valor del capital.
porque eso es lo que va a pagar el cliente como tal de deuda, ¿sí? Es lo que a él se comprometió, fuera de los intereses que se le ajustan a la deuda. Entonces le ponemos Enter. Y ahí bajamos, 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 bajamos. Y mire, entonces al final, obviamente en la cuota 24 da 0,0. ¿Por qué? Logró, empezó con 2 millones de pesos, pero termina en 0,0 porque paga, ¿cierto? Ha pagado todo el valor. Entonces el saldo mes a mes, ¿cuánto le va quedando? ¿Cuánto le va quedando? Hasta llegar a 0. ¿Qué les parece, mis queridas estudiantes? Súper, ¿cierto? Sí, señora. Entonces, aquí el valor de intereses, ¿cuál sería? ¿Cómo podríamos averiguar el valor de intereses? ¿Qué creen ustedes? Sumando todos los 24 intereses de los 24. Exactamente. Entonces, ¿yo qué hago? Le digo suma, llamo la fórmula suma, pues para no ir de uno en uno, ¿cierto? Digo suma y resalto todos los intereses que son estos, esta columna, hasta el final. Y le digo Enter. Entonces, esos son los intereses, el total de intereses a pagar. ¿Mm? ¿Listo? ¿Sí o no? Sí, señora. Listo. Ahora vamos a ir a la tabla de amortización, crédito con cuota variable. ¿Qué quiere decir? Que aquí en este lado, la tabla de amortización crédito con cuota fija, o sea que acá tenemos un valor de cuotas fijas. Y si vemos, sí, así es el comportamiento de ese préstamo. Todas las cuotas son fijas, son iguales, no hay problema. ¿Mm? Pero si yo veo aquí al otro lado, voy a hacer es una tabla de amortización con crédito con cuota va variable, ¿cierto? ¿O no? Entonces vamos a hacer esos ajustes ahí. ¿Mm? Permítanme un momento, porque, bueno, entonces, el valor de la cuota, ¿cuál sería? Igual pago. Muy bien, el valor a capital, perdón, espérame un momento. Eh, Acá vamos a diferirlo a 24 meses. 24 meses. Eh, el valor a capital, entonces vamos a ir aquí. Entonces nos dice que yo debo, vamos a ver, igual pago, ¿cierto? Entonces me dice que tengo, a ver si es verdad, que es este, muy bien, punto y coma. Bueno, aquí es diferente. Aquí no vamos, perdón, no vamos a llamar ¿la qué? La función, sino vamos a hacerlo de la siguiente manera. Vamos a dividir el valor a pagar, vamos a dividirlo por qué. Por el número de periodos. Uy, le puse muchos divididos. El número de periodos que en este caso son 24.
Y ahí, entonces, estamos dividiendo el valor del préstamo por el número de la duración del préstamo, que son 24 cuotas. Resulta que aquí yo también debo, pero no es ahí. Ay, sí, dame paciencia, es acá. No sé por qué me fui por allá. Igual, este dividido en 24. ¿Listo? Vamos a fijar las columnas y las filas. Debo fijarlas, ¿no? Igual con con la duración del préstamo. Debo fijar. ¿Listo? Vamos a ver si sí me da o no me da. Listo. Este sería el valor de la cuota mes a mes. Vamos a mirar cómo es el comportamiento de esa cuota hasta la cuota 24. Ay, lloro, 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 lloro. Eso. Entonces, el valor de la cuota, ahí cómo es el comportamiento. ¿Será que está mal o está bien? Está bien, pero vamos a mirar qué pasa con el valor del interés, ¿sí? Perdón. Sí, perdón, me equivoqué, es el valor a capital. Disculpen, vamos a mirar, porque por estar ahí, me equivoqué acá en esta parte. Esta fórmula se aplica es aquí en el valor a capital, ¿listo? Es aquí, disculpen. Ahorita vamos a borrar esto, lo voy a borrar de una vez. Me equivoqué de celda, es el valor a capital como tal, ¿sí? Es acá. Y ahí ahora sí, igual el valor del préstamo lo divido sobre el número de periodos, fijo la fórmula, la celda, las filas y las columnas, fijo las filas y las columnas, y ahora sí le doy enter, y ahora cierras el valor a capital, ahora sí. ¿No? Ahí es. Luego voy a ir a saldo. ¿No? Y aquí me dice que el saldo, pues obviamente, como dijiste tú, Andrea, es el valor a pagar, el valor total, que son 2 millones de pesos, ¿cierto? Y en ese orden de ideas, ahí vamos a mirar cuál es el saldo que sigue o sea, en cada cuota, en cada mes que se va pagando. ¿No? Entonces aquí vamos a mirar, ¿sí? Que es igual a el saldo, ¿no? Menos menos el valor total. En este caso sería, sí, ¿listo? Y le damos enter. Ahí vamos a arrastrar la fórmula y vamos a mirar que el saldo al final queda en 0 pesos. Y esa es la idea, porque se va pagando mes a mes y va disminuyendo el saldo, va disminuyendo hasta llegar a 0, ¿cierto? Luego vamos a mirar ahora sí el valor del interés como tal. Y el valor del interés se da de la siguiente manera, aquí donde van a quedar las cuotas variables.
Recuerden que la primera es las cuotas fijas, pero aquí vamos a mirar que las cuotas son variables. Entonces el valor del interés es igual a, vamos a mirar, el saldo, ¿cierto? El saldo por la tasa de interés, ¿sí? Entonces ahí vamos a tocar la tasa de interés, el saldo por la tasa de interés. ¿Listo? Entonces esa tasa de interés la vamos a fijar. Vamos a fijarla. ¿Por qué? Porque esa tasa de interés se va a aplicar mes a mes, mientras que el saldo sí va bajando mes a mes según el pago del cliente. Como él vaya pagando sus cuotas, va bajando ese saldo, ¿cierto? ¿Estamos de acuerdo? Señora, sí, señora. Ok, entonces acá le ponemos enter. Y ahí vamos a arrastrar la fórmula para que nos dé el valor del interés mes a mes. ¿Listo? Y ese es el valor del interés. Miren que el valor del interés empieza pues 41.600 y va bajando poco a poco mes a mes según el comportamiento del pago y hasta que queda en 1.733 en la última cuota, ¿no? En la cuota 24. Y el valor de la cuota, aquí vamos a poner igual, ¿no? Vamos a ir yo creo que sí, vamos a ir al valor del interés más eh, el valor a capital. Entonces eso nos va a dar, vamos a mirar cuánto. Muy bien, 124.933,33. ¿Listo? Aquí vamos a arrastrar la fórmula y ese sería el valor de la cuota. Veamos, miremos que la cuota aquí varía, porque tabla de amortización crédito con cuota variable. Entonces vemos que sí varía, ¿cierto? Mientras que en la primera, en el primer ejercicio, en el crédito con cuota fija, la cuota siempre va a ser la misma, la misma, la misma. El comportamiento de variabilidad está en el valor del interés y el valor a capital, pero el cliente ni se da cuenta, ¿cierto? Lo que hace la entidad financiera para poder arreglar sus cuotas que le queden fijas. Pero acá, en el crédito con cuota variable, ahí sí vemos que el comportamiento del valor de la cuota mes a mes va cambiando, ¿sí? Empieza alta, ¿sí? Y va bajando poco a poco, va bajando hasta una cuota, en la cuota número 24, el valor es de 85.066,67 pesos, ¿sí? Entonces vemos que esas son dos opciones que, digamos, la entidad financiera le da al cliente para que, pues, mire cuál le conviene más, para que se dé cuenta cuál sería, digamos, su mejor opción. Ahora, total de intereses, ya lo hicimos ahorita. El total de intereses es la suma, ¿cierto? De todos los intereses que él va a pagar. Eh, de todos los intereses que él va a pagar durante el préstamo. Entonces ahí le damos enter y son 520.000 pesos que va a pagar de interés, ¿cierto o no? Señora. Muy bien. Entonces, esa es
digamos que ese es el comportamiento en los dos ejercicios, en una tabla de amortización de crédito con cuota fija y en una tabla de amortización con crédito con cuota variable, de crédito con cuota variable. Bueno, bueno, esto es más que todo un ejercicio para practicar y estar pues aplicando las fórmulas, ser muy exactos en la fijación de columnas, de filas, para que no le altere ningún qué, ningún número, ¿sí? Ninguna cifra y que le dé correcto los dos ejercicios. ¿Ah? Aquí vamos a ir a rotación de cartera. Y en rotación de cartera, pues tenemos varios tipos de cuenta y de diferente naturaleza. Bueno, en la rotación de cartera, qué se requiere? Y quisiera ahí sí que, perdón, Magda, tú me puedas ayudar aquí a leer esta partecita que está debajo de la tabla, donde dice la rotación de cartera nos permite, ahí. Sí, señora. La rotación de cartera nos permite identificar cuánto tiempo nos toma recuperar las ventas a crédito que hemos realizado. Un dato importante por cuánto estamos financiando a nuestros clientes y eso tiene un costo financiero. Muy bien. Entonces, aquí tenemos, dice, se venden mercancías. Bueno, aquí tenemos un ejercicio donde hay una contabilización. No sé si ustedes conozcan o sepan del PUC, Plan Único de Cuentas se llama. No sé si sepan de eso o no, ninguna ha escuchado. Sí, son la codificación de las cuentas. Muy bien, Andrea. ¿Y Magda lo habías escuchado antes? No, señora. Bueno, no te preocupes. Igual, esto es a nivel contable, digamos en la parte de contable, ahí existe un libro que se llama PUC o Plan Único de Cuentas, donde se registra con un número las cuentas que se pueden hacer dentro de un ejercicio contable, valga la redundancia, en una compañía, ¿sí? Entonces, están los activos que se identifican, aquí está la clase, con el número 1, ¿cierto? Están los pasivos con el número 2, el patrimonio capital con el número 3, los ingresos con el número 4, los gastos con el número 5, los costos de ventas, perdón, con el número 6, los costos de producción con el número 7, las cuentas de orden deudoras con el número 8 y las cuentas de orden acreedoras con el número 9. Y también la naturaleza, que los activos están en débito, que los pasivos están en crédito, que el patrimonio capital está en crédito, ¿sí? Que los ingresos están en crédito, que los gastos son débito, que los costos de venta son débito y así sucesivamente. ¿Ah? Entonces, con ese libro, digamos que se clasifican las cuentas, ¿sí? Se clasifican. Por ejemplo, acá tenemos esta cuenta que es 413501 y el detalle es comercio al por mayor y menor, ¿sí? Entonces, si vemos esta cuenta de comercio al por mayor y menor, vamos a mirar el 4 y resulta que es un ingreso, ¿sí? Es un ingreso. ¿Ven? O sea que alguien compró una mercancía, ¿cierto? Y a la empresa le llegan 28.650.000 pesos por ese crédito, es decir, que le van a pagar a la empresa ese dinero porque ella le dio o le vendió mercancía al cliente. ¿Ah? Eso es. Aquí hay otra cuenta que es la 110505. El detalle es caja. Y vamos a mirar el 1 que es. Son activos. ¿Sí ven? Son activos. Entonces, esos activos obviamente se debitan, ¿cierto? Y aquí está. Lo que se debita también se pasa a crédito, ¿cierto? Lo que se
lo que está en créditos también se debita. Hay que igualar las cuentas, las sumas iguales. Mira, aquí dice sumas iguales. Y así pasa aquí en la parte de abajo. ¿Listo? Yo sé que, digamos, en este momento, esto es nuevo, cuando no hemos escuchado, digamos, la parte del PUG y todo cómo está regido, las cuentas, que hay una clase, ¿sí? Y eso es nuevo para nosotros inicialmente, al principio, acostumbrarnos a hablar de estos términos, a veces como resulta un poco confuso, pero después cómo se va dando orden al asunto contablemente a la medida que vayamos practicando, que vayamos aprendiendo. ¿Ah? Entonces, aquí, venta BC, ventas a crédito, ¿sí? C por o CXC, esa es cuentas por cobrar, ¿sí? Cuentas por cobrar, es esta. Índice de rotación de cartera, es esta. ¿No? Y aquí rotación de cartera, el final. Y entonces la rotación de cartera tiene una fórmula. ¿Cuál fórmula? Esta que ven ustedes aquí al lado izquierdo, que dice rotación de cartera es igual a ventas sobre cuentas por cobrar. Ventas sobre cuentas por cobrar. La rotación de cartera le ayuda a la empresa a saber en cuánto tiempo recupera, digamos, los créditos, ¿sí? En cuántos días, en cuántos meses. Me permiten un momento, ya vuelvo. La rotación de cartera, como les decía, es para saber en cuánto tiempo la empresa puede recuperar el dinero que puso en el mercado, es decir, a través de la mercancía que dio, ¿cierto? A través de un crédito. Entonces, para eso sirve la rotación de cartera. ¿Ah? En ese orden de ideas, ¿qué vamos a hacer acá? Entonces, aquí en índice de rotación de cartera, vamos a hacer una operación, ¿sí? Ya sabiendo que estos son créditos que la empresa dio, ¿sí? Vamos a mirar cuánto dinero, digamos, tiene en ventas por cobrar. Son 44.168.000 que tiene la empresa, ¿sí? Eso es ventas a crédito. Y cuentas por cobrar. Dice que tiene aquí ya estipulado 8 millones, ¿cierto? 8 millones. ¿Mm? Entonces vamos a mirar el índice de rotación de cartera en ese ejercicio. Vamos a mirar, ¿dónde está? Acá. Acá. Listo. Vamos a hacer igual. Vamos a mirar que tenemos que dividir estas cuotas por cobrar. Lo dividimos en, no es las cuotas por cobrar, perdón, es las ventas a crédito. Son las ventas a crédito. Lo dividimos en, ahora sí, cuotas por cobrar. ¿Cuáles son las cuentas por cobrar? 8 millones. Y las ventas por cobrar, 44.168.000. Entonces lo dividimos. Dice que la rotación de cartera es igual a ventas sobre cuentas por cobrar. Entonces las ventas fueron 44.168.000 millones de pesos, ¿cierto? 44.168.000 pesos. Y
las cuentas por cobrar son 8 millones de pesos. Entonces, esos dos valores los dividimos y vamos a mirar. Dice que hay un 5,5, un 5,5, ¿sí? Donde el índice de rotación de cartera se da. Eso quiere decir, vamos a mirar en la rotación de cartera, según un año tiene 360 días contables, ¿sí? Entonces, 360 días contables dividido ¿en qué? En, En 5,2521. obvio que me va a decir eso. Es acá. Que no veo. Dividido en este índice de rotación de cartera. Lo divido. Y entonces le doy Enter. Y me dice que el índice de rotación de cartera de esta compañía es de que cada 65 días está recuperando el dinero. Cada 65 días, o sea, son cada 2 meses, ¿sí? Prácticamente. 2 meses y 5 días más, ¿sí? Pero eso es lo que nos arroja esta fórmula que está aquí, que es la rotación de cartera es igual a ventas sobre cuentas por cobrar. Entonces nos dice que cada 65 días la empresa está recuperando, digamos, los créditos que está dejando en el mercado. Bueno, entonces cada 65,2 días recupera las ventas a crédito. Entonces, no sé si hay alguna pregunta o comprendieron o bueno, pues toca hacer como el ejercicio, ¿cierto? Y estar ahí. ¿Qué dice? ¿Muy largo el ejercicio? Andrea, Magda. ¿No están? Sí, señora. Ay, perdón, yo que es que... Ay, ¿sabe qué pasó? Gracias por prender ¿su qué? Su micrófono. Yo no estoy acostumbrada a usar mucho los audífonos. Siempre lo hago sin audífonos y hoy lo hice y mira, no te escuchaba. Bueno, entonces, pues, no sé, Andrea, ¿tú cómo estás? Si habías hecho algún día estos ejercicios alguna vez. No, es primera vez. Sí, Sí, un poco largo, ¿cierto? Pero bastante, pero pues la clave es saber aplicar bien las fórmulas y ya después uno coge la práctica, porque pues en este momento uno ya ahí se enreda, pero ya cuando tiene la práctica eso fluye ya. exactamente, Andrea. Así es. Y Magda, pues yo sé que todo esto es nuevo para ti. Lo ideal es que tú puedas practicarlo y pues aprender eso, aplicar fórmulas, entender que Excel es muy exacto y además ayuda mucho. Si vieron que, por ejemplo, al aplicar esas fórmulas contables, el mismo Excel da la fórmula y va diciendo qué vamos agregando, qué valores, ¿sí? Y eso es una ayuda muy grande porque en un momento determinado, de pronto, si yo no sé, pues me guío y analizo un poco y puedo salir adelante con, con esas fórmulas, ¿sí? En un momento determinado. Entonces, queridas estudiantes, esa es la clase del día de hoy. Venga, les enseño ¿qué? La actividad que hay para hoy, que es un poco más sencilla de lo que pensamos. Porque el hacer esta actividad, de pronto podemos pensar que la actividad que hay para hoy va a ser muy dura. No es así. Mire, está esta pregunta que dice, ¿por qué es importante el cálculo de la rotación de cartera? Entonces,
Esa es la pregunta. Y la actividad es la siguiente. Es esta. Es hacer un ejercicio, unos ejercicios de amortización también. Buscar el objetivo. Acá hay 3 opciones, entonces se buscan los objetivos, como lo hicimos con las funciones, y aquí está el ejercicio de amortización, pero esta tabla solamente es tabla de amortización crédito con cuota fija, entonces no tienen que, digamos, hacer la otra que es cuota variable, solo la cuota fija y buscar el objetivo. Esas son las 2 actividades que hay para el día de hoy. Entonces, mis queridas estudiantes, me dio mucho gusto estar con ustedes en este tiempo y bueno, que les vaya muy bien, éxitos en todo, que sigan adelante, que se preparen y bueno, que les vaya muy bien en sus trabajos. Bueno. Muchísimas gracias, profesora, por su tiempo, por su dedicación y aprendí mucho. Muchísimas gracias. Bueno, con mucho gusto. Que estén muy bien. Chao. Chao.